44 minutos pasaron de la hora 18 en toda la República Argentina. En estos momentos estamos en contacto telefónico con el economista Diego Giacomini. ¿Cómo te va, Diego, querido? Silvio Sacomani te saluda. ¿Cómo andas, Silvio? Espera que estoy tratando de encontrar... ¿Me escuchás bien ahí? Sí, te escuchamos perfecto, ¿eh? Bueno, en primer término quiero que nos cuentes, ¿sí?, cuál es tu evaluación en lo que tiene que ver con el tema inflacionario, un 7.7% en el mes de marzo y un 21.7% acumulado en este trimestre de este año, ¿no es cierto?, en el primer trimestre de este año. Mira, Silvio, ante todo, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mira, sí. estoy con te cuento, Sí. no me va a dejar mentir, estoy con un empresario de laboratorio, Sí. cliente mío, Sí. y me preguntás por el tema de la inflación, y este escenario yo a mis clientes se los vengo diciendo hace muchos meses, ¿no? Cuando los economistas del REM, a final del año pasado, decían que la inflación de este año iba a ser 98, yo explicaba lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? Mira, si vos agarrás la inflación de los primeros 3 meses de este año, Sí. y la comparás con los primeros 3 meses del 2022, Uh-huh. el promedio mensual de los primeros 3 meses del 2022 fue 5.1. El promedio mensual de los primeros 3 meses del 2023 fue 6.9, o sea, un 34% más. Si esta diferencia vos la mantenés a lo largo de todo el año, la inflación va a 135, 136, 138 en diciembre. ¿Ok? Ahora bien, es bastante ingenuo pensar que el escenario va a ser ese. Es más razonable pensar que va a recrudecer. Porque esto es como la fiebre, para que lo entienda tus oyentes. Es como que me diga, tengo un hijo, tiene 7 años, tiene 39% de inflación, de fiebre. Sí. La voy a estabilizar en 39. No. No, O lo curás, o la fiebre va a ir a 40, 41. va a empezar a convulsionar y es posible que se muera, claro. Exacto, no existe estabilizar la inflación a 6 o a 7. Si vos no haces nada y no hay un plan antiinflacionario, va a ir para arriba. Entonces, ¿qué yo digo? Yo digo que a mis clientes, y te repito, tengo un empresario acá delante mío y sabe que es verdad, le vengo diciendo hace 6, 7 meses antes que terminara el 2022, que para el 2023, esa inflación que había terminado en 95 en el 2022, había que pensarla a 148 para final, 145, 148, 150 para final. No es una estimación, es un ejercicio Uh-huh. para poner las cosas en magnitud, porque en realidad, si hay un economista que te sepa decir y te dice cuánto va a ser la inflación exacta, te está mintiendo. Ahora bien, en el medio hay un ciclo electoral, y ese ciclo electoral también va a jugar en materia de inflación. ¿Cómo? Recrudeciéndola. ¿Recrudeciendo desde a dónde? Desde ese 145, 148 que yo te decía. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el nivel de actividad este año va para abajo. Ponele entre menos 4.5, menos 5%. ¿Eso qué implica? Eso implica que la recaudación se va a caer. Si la recaudación se cae, ese déficit fiscal que Massa cumplió hipotecando el futuro de menos 2.3 el año pasado, Sí. irá a 4,5, 4 este año. Concreto, el Banco Central va a tener que emitir más. Listo, O sea, por el lado de la oferta, eso va a acelerar la inflación. Claro. Vayamos del lado de la demanda. O sea, uno, si hay menor nivel de actividad, hay menos producción, hay menos comercio, con lo cual hay menos demanda de dinero por motivo de transacción. Y cae, y además, más evasión. Entonces, hay que emitir más y cae la demanda de dinero. Segundo motivo, en los ciclos electorales, más si el nivel de actividad cae, los argentinos contraemos, reducimos la demanda de dinero también, segundo motivo, por motivo precaución, motivo miedo, motivo ahorro. Decimos, che, consumamos un poco menos y lo que podamos, parémonos un poquito en el dólar, nos refugiamos porque el dólar va a subir. Listo. Segundo motivo, con menos inflación, con menos demanda de dinero. Menos demanda de pesos, sí. Tercero, y ahora viene el tercer objetivo, la razón. Bueno, ¿quién se presenta en las elecciones? No voy a hacer nombres propios, o sí, no importa. Primera opción, los que están ahora. Los que te llevan la inflación a 150, se presentan como opción.
genera expectativas negativas. Por supuesto. Segunda opción, se presentan Juntos por el Cargo. Juntos por el Cargo son los que, cuando recibieron una crisis mucho peor que esta en el 2016, no solamente no la resolvieron, sino que la agravaron exponencialmente y duplicaron la inflación, pasándola de 28% a 57%. A 57, exactamente. ¿Quién puede creer que Bullrich fue ministra en ese gobierno? Larreta, acá los porteños no lo podemos ver a Larreta, no sé si le vende un sapo podrido a alguien en el interior, pero acá en Capital no lo puede ver nadie, su gobierno ha sido deplorable. Y después ¿En qué aspecto, Diego? A ver, el gobierno de Larreta es, desde el punto de ético y moral, es un gobierno que todo lo que hizo es para aumentar el poder político a expensa de la libertad y a expensa de la propiedad privada de los porteños, modificándole su vida y limitándola día a día. ¿Qué quiero decir? No hay gobierno que vigile más a los porteños qué hacen, qué no hacen, prohibiéndole cosas, obligándole a otras y cobrándole multas y filmándolo si no, el gobierno no hace lo que quiere el gobierno que haga los porteños. ¿Ok? Los porteños vivimos como en un gran hermano, donde estamos observados permanentemente por cámaras de los burócratas, que son cámaras que se utilizan para exacerbar la recaudación a partir de un universo de multas que se nos pone en forma permanente. Restricción de las libertades y por otra parte aumento de impuestos. Y por el otro lado, aumento de gasto público, aumento de base imponible, aumento de alícuotas, aumento de recaudación. Lo dejo un ejemplo, que lo escuchen en el interior. El señor inmoral de Horacio Rodríguez Larreta es el único gobernador que se anima a tener indexado todos los meses el impuesto inmobiliario por el IPC de inflación. A nosotros todos los meses, ya hace muchos años, que el impuesto inmobiliario de nuestras casas viene indexado por la inflación inmediatamente anterior. Entonces es socio de todos, es socio del Banco Central, es socio de la FIP, Sergio Tomás Massa, porque Larreta cobra más impuesto inmobiliario, Larreta cobra más ingresos brutos, Larreta le cobra ingresos brutos a todo el sistema bancario argentino que tiene domicilio legal en Cava, mayoritariamente. Es un señor que está acostumbrado a administrar la opulencia que obtiene a partir del saqueo sistemático del sector privado de una ciudad que es opulenta al lado del interior y que no va a tener ni la más remota idea de cómo administrar la escasez, porque nunca lo hizo. Uh-huh. Esto es muy importante que lo entiendan en el interior. ¿Ok? Es un monstruo no de 2, 3 cabezas, de 100 cabezas. ¿Ok? Sí. Yo siempre digo, cuando la comparan con Cristina Fernández de Kirchner, para mí se quedan cortos. Si hubiese tenido las posibilidades y los instrumentos que tuvo en el pasado la señora esa, hubiera hecho todavía mucho más daño que la señora esa. ¿Ok? Sí. Bueno, esto es mi valoración subjetiva y me hago cargo de lo que estoy explicando. Y por otro lado tenés, a Javier Milei, digámoslo. Javier. Sí. Bueno, y Javier. Esto es muy interesante el fenómeno de Javier, porque yo lo conozco personalmente de toda mi vida, fui su socio intelectual, sacamos libros, hemos hecho muchas cosas juntas lo sé. Durante 15 años. Javier va a extremar esfuerzos para honrar lo que promete, que es la dolarización. No importa si yo soy crítico de su acción, no importa si yo soy crítico de su proyecto de dolarización, eso lo dejo de lado. Ahora, ¿qué es interesante? Que a medida que yo estoy diciendo que la inflación y los problemas de dólar se van a acrecentar, las chances de Javier Milei aumentan. Si las chances de Javier Milei aumentan, la probabilidad de que se termine dolarizando la economía también crece, porque Javier lo va a honrar. Si aumenta la probabilidad de dolarización, el mercado no es miope.
antes que Javier dolarice, el mercado se va a dolarizar por motus propio. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque te vas a dolarizar por motus propio a un tipo de cambio más barato, más bajo, que el que va a dolarizar después el gobierno de Javier Milei, si pensás que tiene chance. ¿Eso qué implica? Ayúdame, digo que me perdí ahí, ayúdame, me perdí. ¿Qué? Que va a dolarizar, el mercado se va a dolarizar a un precio... Muy simple. Ayúdame. Hoy, Silvio, Sí. si vos te vas a dolarizar, Sí. te vas a dolarizar, para que lo entiendas, Sí. a 408 que Sí, está el blue, sí. 415 que está el contado con liqui, etcétera. Si vos tenés que esperar a cuánto va a dolarizar Javier Milei te va a dolarizar la economía, un tipo de cambio, no lo sé, 900, 800, 1000, lo que sea, porque va a surgir la relación activos-pasivos sí. del balance del Banco Central, Sí. que va a estar mucho más deteriorada de la que está hoy en día. Uh-huh. Que el nivel de hoy en día ya marca un tipo de cambio muy superior a estos 400 redondeando, que está el dólar libre. ¿Me seguís? Sí, te sigo a la perfección ahí, sí. Ahora, para que los privados se dolaricen por motus propios, ¿cómo se dolarizan? Se dolarizan corriendo contra el peso, corriendo contra sus depósitos, sí. sacando una parte importante de sus depósitos para convertirlos en dólares, sí. ya sea al MEP, al contado con liqui, o llevándoselos a una cueva y pasarlos al blue. Listo. ¿Eso qué implica? Eso implica más suba del dólar, más inflación. Entonces Javier Milei, sin hacer nada, todo retroalimenta positivamente haciendo crecer sus chances. ¿Ok? ¿Se entendió la explicación que di? Sí, a la perfección. Bueno, sí, a esto le podemos agregar un cuarto fenómeno, que es, imagínate que se llega a agosto. Claramente, si vos tenés todos los chorros por un lado, juntos por el cargo por el otro, y Javier Milei, está claro que esto no va a ser una elección donde nadie va a ganar en primera vuelta, ni nadie va a sacar gran diferencia. No, eso está clarísimo. Va a ser una elección parecida a la del 2003. Uh-huh. O sea, donde capaz hay 3 jugadores que los 3 sacan entre 23 y 32 puntos porcentuales de los votos. Uh-huh. ¿Qué sucede? Que si ese es el mix, nadie saca la cantidad de diputados y senadores para pasar ninguna reforma estructural de ningún tipo. Cuando el mercado ve eso, ¿sabe qué hace? Se espanta. El mercado corre para que suba el dólar, ya se dé mucho en inflación, para que la macroeconomía licúe mediante más hiper y más dólar que la que tenemos hoy en día. Y también favorece a Javier Milei. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bueno, entonces yo creo que vamos a tener, resumiendo, en la tendencia de la película 2024-2023, muchos más problemas de inflación, muchos más problemas de dólar que lo que hemos tenido hasta ahora, el primer trimestre del 2023, todo el 2022 y todo el 2021. Fue un juego de niños, 2021, 2022 y primer trimestre del 2023, con respecto a los próximos 5 o 6 trimestres que van a venir. Con una gran diferencia. Los problemas que tuvimos de inflación y dólar eran con un PBI que rebotaba y tenía números positivos. O sea, había agentes económicos, había agentes individuales que se las arreglaban para producir un poco más, para facturar un poco más y para que su rentabilidad por vía de diferentes vehículos sea mejor que en el pasado. Obviamente algunos actores, algunos sectores. ¿Qué va a pasar ahora? En la película del 2023-2024, incluido con cualquiera que sea el nuevo gobierno, en la primer mitad seguro cantado del próximo año, el PBI va a ser negativo. Y la inflación va a estar por las nubes. 5, quiere decir que en promedio, salvo algunos cisnes negros, la mayoría vamos a producir menos que en el pasado, vamos a facturar menos que en el pasado, vamos a tener menos rentabilidad que en el pasado también. Uh-huh. Con lo cual, ese escenario, sobre el último trimestre de este año y el primer semestre del año que viene, no puedo saber, no soy mentiroso, no tengo la varita mágica, pero en algún momento de esos 9 meses vamos a extrañar un 145% de inflación. ¿Se entiende? Vamos a decir, uy, qué bueno habría sido si la inflación se hubiese quedado en 145 interanual. Muy probablemente. Dios mío.
Diego, ¿cómo estás? Juanma Morales, te saludo y te hago la última pregunta. ¿Cómo andás? Bien, Diego, bien. Gracias. Diego, te cuento, estoy acá como mencioné, con mi cliente empresario, estamos hablando, le había avisado que ustedes me iban a llamar, y asiente, porque él sabe hace muchos meses todo esto. Y sí, se lo anticipaste. Así que es empresario de la industria farmacéutica. Tiene laboratorio, sí, exactamente. Bueno, después voy a hablar con él, porque después hablamos, Diego. Yo soy visitador médico también, por las dudas. Es un empresario muy liberal. Bien, genial. Bueno, después me haces el contacto, Diego, porque yo ya estoy buscando otros rumbos, te digo. Vamos con Juanmi. Diego, lo que te quiero preguntar es que vos hace poquito afirmaste que Sergio Massa era el peor ministro de Economía de la historia argentina. ¿Cuáles son los motivos? Porque mirá que han habido malos, ¿no? Pero ¿por qué Massa para vos es el peor de la historia? Para mí Massa es el peor ministro de la historia porque me cuesta encontrar a alguien que haya hipotecado tan fuertemente, en tan poco el tiempo, el futuro en un horizonte temporal tan largo. A ver, vos tenés Cristina, para llegar al 10 de diciembre del 2015, hipotecó el futuro poniendo un cepo y gastándose en su segundo mandato 42.000 millones de reservas. Macri, para llegar al 10 de diciembre del 2019, hipotecó el futuro sacando un empréstito con el FMI de 57.100 millones, cuando, imagínate, el máximo por propio estatuto del FMI que nos podían prestar era 33.000 nada más. O sea, casi se endeudó por un 80% más de lo que el máximo permitido. Uh-huh. Estos están hipotecando el futuro porque nadie emitió tanto como ellos. A ver, cuando en el 89 Herman González puso el plan Bonex, sí, lo que eran los instrumentos cuasi fiscales, que hoy se llaman LELIQ y PASES, en aquel momento eran 225% de la base monetaria. Hoy ya son 245. O sea, y te cuento, el cuasi fiscal, para que te des una idea, es que crea Massa, es 4 veces más grande que el déficit fiscal. Cuando vos agarras los 14 meses que van desde enero del 2022 hasta febrero del 2023, el déficit primario son 2.2 billones. Cuando agarras cuánto aumentaron las LELIQ y PASES, que aumentan con la tasa de interés, que Massa está por volver a subir, cuanto más la sube, más aumentaron casi 4 veces, en lugar de 2.2, 7.7. ¿Se entiende la envergadura del problema? Mientras que Guzmán y Batakis hacían crecer las LELIQ y PASES a un 5% mensual, Massa lo hace crecer casi al 8% mensual. Entonces, ¿y qué son las LELIQ y PASES? Una promesa de emisión certera a 1 día, 7 días y 21 días. Es lo que respalda en promedio, en términos del sistema, un 81% de los depósitos a plazo fijo de los privados. O sea, por cada 1.000 pesos que los privados tenemos hechos un plazo fijo, los bancos tienen de verdad 190 en la cuenta corriente, en el Banco Central o en su bóveda. Sí. Los otros, si vos te querés llevar los 1.000, tienen 190 para darte. Los otros 810 lo tienen que imprimir en las LELIQ y PASES, que Massa reproduce como si fuera un cáncer en estadio 4 con metástasis. Haciendo metástasis, hacia toda la economía. Exacto. Porque las LELIQ y PASES es lo que alimenta la suba del dólar y la aceleración de la inflación. Y nadie en la historia lo ha hecho aumentar tanto como Sergio Tomás Massa. Y ustedes saben que desde que subió a principios de agosto del 2022, digo que es el peor ministro de la historia de Argentina y anticipé que esto iba a pasar. Y esto recién empieza, se va a poner mucho más grave. Diego, te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte abrazo y siempre es un placer escucharte, Diego. ¿Te puedo pedir que me mandes el audio por privado de esta entrevista? Sí, por supuesto. Dale, abrazo grande, Diego. Gracias. Nos vemos, hasta siempre. Chau. Pasaba el economista Diego Giacomini.